Hola, mi nombre es Ixchel Guadalupe y les doy la bienvenida a una nueva sesión Feminix. El día de hoy hablaremos de la segunda ola del feminismo, el sufragio. Y para hacerlo me voy a tomar como referencia estos dos libros que tengo aquí, que ya lo he citado antes, Feminismo para principiantes de Nuria Varela, y este no lo he citado, es Nociones históricas de derecho electoral en México por Carlos Barbosa. Muy bien. Habíamos mencionado que en la Revolución Francesa las mujeres se habían juntado para escribir el que era mi favorito, el Cuaderno de Quejas. Y una de sus principales demandas, desde 1700, era el derecho a votar. Sin embargo, para Francia, ese derecho se otorga hasta 1944. Ahora, cuando hablamos de sufragio, tenemos que ser bien específicas y específicos respecto a qué país hablamos. Empezaremos por Estados Unidos. Imagínense despertar en Nueva York, en el año de 1848, caminar hacia su puerta y encontrarse con el periódico, en el que leen que Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton les convocan a la primera convención sobre los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Por supuesto que sé que ustedes van a querer ir. Sin embargo, así como ustedes, 300 personas más. Fue todo un éxito. Y es que la convención hablaba sobre todos estos derechos que se les habían negado a las mujeres, derechos sociales, civiles, jurídicos, económicos, políticos e incluso hasta religiosos, en donde expresaban su inconformidad con respecto a la negación a votar, a presentarse en elecciones, a ocupar cargos públicos y políticos, a tener propiedades, poder emprender un negocio, tener cuentas bancarias, etc. Este fue el primer evento político de mujeres en el mundo. Al ver el éxito de la convención, se siguieron organizando para lograr una enmienda constitucional que les diera el derecho al voto. Ojo, aquí vienen las partes engañosas. En 1848 es la convención de Seneca Falls. Sin embargo, en este año la esclavitud seguía siendo legal. De hecho, las mujeres, antes de luchar por sus propios derechos, lucharon en el movimiento antiesclavista. Y aquí es donde ellas agarran toda esta experiencia en las luchas con causa y en su oratoria. Para el 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln le pone fin a la esclavitud. Y en 1866 es cuando los hombres esclavos liberados pueden votar. Por supuesto que las mujeres se emocionaron porque creyeron que iban a tener un grupo de apoyo. Es decir, ahora estos hombres liberados van a apoyar la causa sufragista. Sin embargo, ellos tenían miedo de perder este privilegio y les dieron la espalda. Se dieron cuenta que la ayuda solamente la encontraremos entre nosotras. De hecho, crearon la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, un partido para mujeres y de mujeres. Gracias a sus grandes esfuerzos y a la radicalización del movimiento que logra todos estos macro desfiles por todo Nueva York y Washington, se consigue el voto en 1920. En 1832 se tiene registro de la primera petición al Parlamento sobre sufragio femenino. Sin embargo, no es hasta 30 años después que Elizabeth Garrett y Emily Davis elevaron las Lady Petition, en donde presentan al Parlamento, a través de su aliado feminista, diría yo, John Stuart Mill, sus peticiones. Pero la Cámara las rechazó, aunque esto no las detuvo y con esto formaron la Sociedad Nacional por Sufragio de la Mujer, liderada por Lydia Becker. Aprendiendo que cuando las mujeres pedimos las cosas por favor nadie nos escucha, en 1903 el movimiento sufragista se radicaliza. Entonces empiezan a asistir a todas las reuniones del Partido Liberal, interrumpen los discursos de ministros y extienden lonas por todo el Parlamento en donde exigen el derecho al voto. Las consecuencias fueron de violencia total. Las expulsaban bruscamente de los eventos, las multaban por protestarse y como ellas no pagaban, las encarcelaban. Dentro de la cárcel la violencia aumentaba. Ellas hicieron huelga de hambre, sin embargo, el gobierno no quería tener una mártir y las alimentaba a la fuerza.
No fue hasta 2.588 peticiones después que en el año de 1917 se consigue el voto femenino. Sin embargo, se consigue en condiciones de desigualdad porque se le otorga el derecho a votar a la mujer mayor de 30 años, pero en los hombres era el mayor de 21 años. Entonces, es hasta 1927 cuando el voto se consigue en condiciones de igualdad. Hermila Galindo es la primera mujer en México en tratar en conseguir el voto femenino. Ella se presenta ante el Parlamento intentando conseguir estos derechos político-electorales de las mujeres porque quería ser diputada. Sin embargo, el Congreso le dio una respuesta que me parece digna de citarles. Esta cita la saco del libro de Nociones Históricas del Derecho Electoral en México. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres. En el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de la familia. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos. Básicamente, la justificación fue que lo único que les interesa a las mujeres es seguir estando en casa, cuidando a los hombres. Entonces, Hermila Galindo astutamente les cuestionó. Entonces, en la ley, cuando hablan de todos los hombres y todos los ciudadanos, ¿no están incluyendo a las mujeres? Es decir, su masculino genérico solamente habla de hombres. Esto le permitió que le dieran la candidatura como diputada, pero por supuesto que no autorizaron que las mujeres votaran en ese año, lo que hizo que perdiera las elecciones. De hecho, un año después, en 1918, establecen en la ley que las mujeres no tienen derechos políticos. Es hasta 1953 cuando las mujeres en México son consideradas ciudadanas y hasta 1958 cuando se les otorga el derecho a votar. Hasta aquí reflexionamos que en la historia del sufragio hay diversas protagonistas dependiendo de cada país. Sin embargo, sería importante que en las próximas elecciones nos pongamos a pensar ¿qué tuvo que pasar para que yo pueda votar el día de hoy? Les dejo la reflexión, nos vemos en la próxima.